¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al resumen semanal de la actualidad parlamentaria. Una semana en la que ha habido nuevo pleno de control al Gobierno, un pleno del control en el que se ha vuelto a hablar sobre el PAI, el programa de aprendizaje en inglés, aunque la sesión daba para mucho más. Se lo resumimos a continuación. María Chivite se ha alzado como portavoz de los padres y madres y ha mostrado su preocupación. La rectificación de la rectificación de la rectificación a las que nos tiene acostumbradas este Gobierno genera muchas incertidumbres y la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas es material altamente sensible. La cuestión es muy sencilla. O quiere que continúe el PAI, evidentemente mejorándolo, o no quiere que continúe. Yo pido sosiego en esta Cámara en torno a una cuestión que para llegar a un pacto de educación necesita lo primero, seriedad y sosiego político fuera del debate electoral. Yo se lo puedo decir más alto, más claro no. En el curso 2016-2017, todas aquellas madres, todos aquellos padres que quieran para sus hijos escolarizarlos con 3 años en inglés, en Navarra lo harán. Estas explicaciones no han convencido a María Chivite. La socialista ha asegurado estar a favor de una evaluación del programa. Eso sí, ha dicho no compartir las formas en las que el Gobierno ha desarrollado esta evaluación. Con este cuestionario subjetivo, sesgado y carente de todo rigor, ¿cómo lo van a hacer? Queremos mejorarlo. Cambiar una enseñanza en inglés por una enseñanza de inglés, que es lo que yo tuve, es retroceder, volver a unos estudios académicos malos con unos resultados académicos malos. Pues Uxue Barcos todavía no ha descifrado pautas exactas sobre cómo será ese cambio, pero ha incidido en la actual formación de los profesores que imparten el PAI. En muchos casos no tiene la formación suficiente. Y esa es la gente que está atendiendo a nuestros alumnos. La socialista ha defendido una educación plurilingüe para los alumnos, un asunto, el inglés, también imprescindible para el portavoz de UPN. El Gobierno no está dando una respuesta clara y lógicamente, pues cuando se está jugando con el futuro de los más pequeños, pues es lógico que las familias reaccionen y para ver si el Gobierno pues escucha a la inmensa mayoría de la sociedad navarra, que lo que quiere es que sus hijos puedan estudiar en inglés, porque es algo total y absolutamente imprescindible para el futuro. Comienza un conjunto de movilizaciones que llevarán a cabo familias y docentes de centros donde se imparte el PAI para exigir garantías de futuro de este programa de aprendizaje en inglés. Encontronazo dialéctico a propósito de una paga extra de los funcionarios, en concreto la parte que queda por pagar de 2012, cuando fue aplazada y que de momento no tiene fecha para su abono. Dice el Gobierno que primero hay que hablar con los sindicatos. Lo va a hacer de forma rigurosa, motivada y razonada, pero esa forma rigurosa pasa por tener certeza de si este Gobierno puede hacerlo y cuándo. Confirma la consejera que es voluntad del Gobierno abonar ese dinero, pero todavía no apunta fecha exacta. Así, el portavoz de UPN critica al Ejecutivo. Ustedes han engañado a los funcionarios, pero además los han engañado varias veces, no solo una vez. Mire, se va a devolver en el 2016 primero, luego no se va a devolver en el 2016, luego parece que sí se va a devolver en el 2016. Después se inventan una reunión y un acuerdo con las organizaciones sindicales, se la inventan. Y tienen que salir las organizaciones sindicales a decirles que ustedes están mintiendo a los navarros. Unas acusaciones de las que el Gobierno se ha defendido y ha asegurado que no ha ninguneado a los trabajadores públicos. Momón ha recordado que el próximo martes 1 de diciembre mantendrá una reunión con los sindicatos en la Mesa General de Función Pública para analizar el pago de esta extra aplazada en 2012. Una cantidad que el Ayuntamiento de Pamplona ya ha anunciado devolverá en 2016. Si el Ayuntamiento de Iruña tiene esa capacidad, yo me alegro. Si el Gobierno de Navarra en estos momentos no tiene esa capacidad económica porque tiene otras prioridades, es lo que estamos estudiando y es lo que entiendo que se va a resolver. Por su parte, la socialista María Chivite se ha mostrado partidaria de que el abono de la paga pendiente de la extra se haga en 2016, ya que ha asegurado es lo que se acordó en el Parlamento. Y esta semana se ha celebrado un pleno extraordinario sobre el derecho a decidir, una propuesta de EH Bildu. Así se desarrollaba el debate acerca de la participación y el derecho a decidir de la ciudadanía en el ámbito económico, social y político, tal y como proponía la coalición abertzale. La oposición en el Parlamento ha querido dejarlo claro desde el inicio. ¿Ustedes recuerdan la película de Manuel Gómez Pereira? La de ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Bueno, pues ustedes lo mismo. De forma mezquina y faltando totalmente al respeto de los ciudadanos, están intentando manipular la sociedad. Lo que ustedes quieren no es que la sociedad decida sobre aquello que le preocupa o que le importa. Quieren buscar subterfugios para justificar la independencia, la secesión o la unión con el País Vasco. Esa es la realidad y no otra.
Lo que pretenden ustedes conseguir no es más que una integración camuflada de Navarra en Euskadi, burlando, por supuesto, la Constitución. Para ellos, la celebración de este primer pleno monográfico de la legislatura busca comenzar un proceso similar al vivido en Cataluña, pero parece que no hay tampoco unanimidad entre las 4 formaciones que integran el cuatripartito. Por un lado, EH Bildu y Geroa Bai. Es necesario articular mecanismos para posibilitar que Navarra decida, que la ciudadanía de Navarra decida. Y esa debe ser la hoja de ruta de cualquiera que se considere demócrata en Navarra. El pueblo de Navarra constituye un sujeto político pleno, dotado, por tanto, de capacidad constituyente incondicionada y tiene derecho libremente a establecer su propio régimen político. Frente a ese derecho, Podemos e Izquierda Esquerra dicen que lo contemplan en un sentido mucho más amplio. En Podemos Aldugu apostamos por procesos constituyentes que profundicen en la democracia. Para democratizar la democracia, su mejor guardián es la ciudadanía y para ello proponemos habilitar instrumentos de participación que vayan más allá de votar una vez cada 4 años. Defendemos también que se introduzcan los mecanismos constitucionales necesarios en este sentido. En todo caso, no compartimos y no participamos de modelos o de propuestas como la vía catalana y no estaremos en ninguna vía vasca o navarra por la independencia. Posiciones que han seguido también muy de cerca, aunque eso sí, menos de la mitad de consejeros que conforman el actual gobierno de Navarra. El acuerdo alcanzado entre las formaciones del cuatripartito ha dado luz verde a 2 resoluciones que podrían cambiar el estatus político navarro. Por un lado, se tramitará una ley de participación ciudadana y por otro, se deja la puerta abierta a una posible reforma del mejoramiento del fuero. Es únicamente a los navarros y a las navarras a quienes corresponde decidir libre y democráticamente su futuro. Que se haga un reconocimiento profundo al derecho de la sociedad navarra a que defina su futuro. La política debe asegurar que cada persona, cada ciudadana, tenga las capacidades suficientes para poder convertir sus derechos en verdadera realidad. El ejercicio del derecho a decidir debe realizarse de forma dialogada, pacífica, democrática, desde el cumplimiento de la legalidad. Ambas resoluciones han contado con la negativa del resto de los partidos de la oposición. Lo que no se puede es estar defendiendo el autogobierno de Navarra, lo que no se puede es hablar de Navarra cuando lo que se quiere es que Navarra deje de ser Navarra. Cuesta entender que algunos quieran tensionar una sociedad, la sociedad navarra. Generar problemas donde no los hay es irresponsable e injustificable políticamente. Navarra será lo que los navarros y los... que no ha acabado. Señores de Bildu y de Geroa Bai, Navarra será lo que los navarros y lo que los españoles quieran. Tampoco han salido adelante varias resoluciones presentadas por UPN, PSN y los populares navarros sobre la retirada de la transitoria cuarta ante una hipotética reforma constitucional. De las 35 propuestas presentadas, 22 han sido aprobadas en medio de un intenso debate parlamentario. Llega nuestra entrevista de cada semana. En los próximos minutos vamos a charlar con la parlamentaria de EH Bildu, Asun Fernández de Garayalde. Señora Fernández de Garayalde, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya es su tercera legislatura como parlamentaria. Me gustaría primero que me hiciese un pequeño balance de estos primeros compases que estamos viviendo de esta actual legislatura. ¿Cómo lo está viviendo, cómo lo está viendo? Bueno, pues yo la verdad es que tengo que decirte que lo estoy viviendo de distinta manera a mis otras 2 legislaturas. Hago una diferencia entre lo que es de cara a lo que es afuera, con la relación con los agentes sociales, con distintas entidades. En ese sentido sigue siendo igual, porque lo que hacemos son las reuniones y recoger las necesidades de todos los agentes para poder trasladarlos aquí al Parlamento. Pero lógicamente lo que es aquí internamente sí que lo estoy viviendo de otra manera, porque claro, qué duda cabe que pasamos de la oposición a en estos momentos a tener que trabajar, bueno, pues como grupo que no está en el gobierno, pero que de acuerdo a un acuerdo programático sí que está sosteniendo al gobierno, con lo cual nos debemos a ese acuerdo programático. En este sentido, ¿cómo está siendo la relación entre estas 4 fuerzas que están sustentando al Ejecutivo de Navarra y que acordaron cumplir ese acuerdo programático?
Bueno, pues la relación está siendo con absoluta normalidad. Lógicamente tenemos nuestras diferencias, de ahí que hubo los debates para realizar este acuerdo programático e incluso posteriormente también hay debates a la hora de llegar a acuerdos. Pero bueno, creo que eso es lo positivo y que en la gestión de esas diferencias es donde está la riqueza de lo que son las cuatro fuerzas. ¿Llegó a haber algún momento en el que hubo más discrepancias, como en el momento en el que se hizo el nombramiento de Imanol Aramburu, por ejemplo? Había algunos grupos por parte de la oposición que hablaban de crisis de gobierno o de crisis entre las cuatro fuerzas. No es cierto que se hubiese llegado a una crisis entre las cuatro fuerzas. Lógicamente, esa era una de las diferencias y del cómo se veía lo que era esa destitución. Pero bueno, nos sentamos, hablamos, llegamos a acuerdos y no pasó más allá de eso. En este sentido, esta semana se ha celebrado este pleno extraordinario sobre el derecho a decidir, una propuesta de EH Bildu. Una propuesta que ha sido criticada por miembros de la oposición. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál era el objetivo al pedir que se celebrase este pleno aquí en la Cámara Foral? Pues con un objetivo muy claro, y ese objetivo es abrir un debate para profundizar en la democracia. Es decir, lo que queremos es un debate que sea enfocado en lo que es la participación ciudadana y, por supuesto, el derecho a decidir de la ciudadanía. Porque además, como siempre lo hemos defendido y siempre lo hemos dicho, el derecho a decidir es la base de cualquier democracia. Y además un derecho a decidir, pero en todos los aspectos, es decir, un derecho a decidir cómo queremos las relaciones con el Estado, a decidir cómo queremos las relaciones con el resto de comunidades o de territorios de Euskal Herria, cómo queremos decidir nuestro modelo sanitario, nuestro modelo de educación, es decir, incluso nuestra organización territorial. Es decir, eso es lo que queremos. Y por poner un ejemplo muy claro, es decir, por ejemplo, pues poder decidir el futuro o qué queremos con las Bardenas, porque no entendemos, es decir, por qué se nos está imponiendo y no podemos decidir si queremos o no queremos un polígono de tiro donde se hacen pues maniobras de guerra. En definitiva, lo que pretendemos es pues que la ciudadanía pueda participar, que la ciudadanía pueda decidir en la toma de decisiones, y sí es cierto que quienes nos han criticado, entendemos que nos han criticado porque les da miedo al diálogo, les da miedo a hablar y les da miedo a que la ciudadanía decida, y nosotros creemos que es la base fundamental de cualquier democracia, con lo cual, lógicamente, estamos con dos puntos de vista antológicos, pero nosotros creemos que de verdad defendemos lo que es la base de la democracia, que es el derecho a decidir y la participación ciudadana. Y en este sentido están de acuerdo las cuatro fuerzas que sustentan al Ejecutivo, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, Izquierda Esquerra. Si hablamos del derecho a decidir en cuanto a las relaciones con Euskal Herria, en cuanto a la independencia de Navarra, en ese sentido, ¿hay discrepancias? Pero es que yo creo que no tenemos que estar de acuerdo en lo que me planteas. Quiero decir, lo que sí que estamos de acuerdo es en el derecho a decidir, es decir, en ese derecho que tenemos todas las personas a poder decir y poder manifestar qué es lo que queremos, qué relaciones queremos, tanto con el Estado como con la comunidad autónoma, es decir, qué tipo de, lo que te he comentado antes, qué tipo de sanidad, es decir, pero que podamos decidir. No quiere decir que en este derecho a decidir vayamos enfocados hacia un camino. Es decir, Euskal Herria Bildu pues decide y, lógicamente, somos independentistas, pero otro puede decidir otra cosa. Y luego, insisto, no solamente es en ese modelo territorial, ni solamente es en esos aspectos, es en el poder decidir en todo, en el poder decidir el modelo sanitario, poder decidir el modelo educacional y poder decidir la organización territorial. ¿Cómo están viviendo desde EH Bildu la polémica, por así llamarlo, que se ha suscitado en torno al programa de aprendizaje en inglés en cuanto a la Open Educación, en cuanto a las manifestaciones que está habiendo pues, por parte de cierto sector del profesorado, padres, madres, críticas hacia el consejero de Educación? ¿Cómo se está viviendo? Bueno, ya lo hemos dicho y lo volvemos a remarcar, es decir, las formas de cómo salió esa OPE y cómo se dio a conocer, desde luego no son las más adecuadas, y sí que hemos pedido, vaya por delante, la manera de actuar tiene que ser de otra manera.
Pero dicho esto, que Euskal Herria Bildu sí que está de acuerdo en que hay que hacer una OPE. De hecho, creo que nos parece además, y además así lo han dicho también los sindicatos, que es escasa, y además es escasa porque tenemos que reconocer que venimos de una legislatura donde no ha habido OPEs, donde no ha habido recortes, donde ha habido recortes, perdón, y donde además las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras, quiero decir, han sido muy mermadas. Entonces, partiendo de esa situación, claro, queremos que se realice la OPE, pero además tenemos que decir y poner encima de la mesa de dónde viene para poder contrarrestar el debate que ha suscitado esta OPE. Y es que venimos de que el anterior Ejecutivo puso un modelo que es el PAI, que no hizo ningún análisis, al mismo, tampoco hizo una organización del mismo, ni qué consecuencias podía tener. Y una de las consecuencias de ese modelo, que viene de lo que hizo UPN, es que en estos momentos necesitamos una OPE donde tiene que haber un perfil lingüístico, que tiene que ser un modelo en castellano, pero con inglés. Y luego tampoco se nos puede olvidar, porque yo a veces no entiendo muy bien por qué se hacen entonces las cosas, es que incluso la legislatura pasada también se hizo una ley en el Parlamento para poder ampliar la enseñanza en euskera en aquellas zonas donde existiera demanda. Con lo cual, eso quiere decir que también hay que aumentar las plazas en euskera. Entonces, a mí me parece que estamos este debate ha surgido en un momento absolutamente, en un periodo electoral, y además pues buscando esos réditos electorales, pero que no creo que tenga ningún sentido. Y desde luego, Euskal Herria Bildu, insisto, estamos de acuerdo en la OPE, y lo que no vamos a hacer nunca es anteponer un modelo lingüístico a otro modelo lingüístico. O sea, estamos de acuerdo en el aprendizaje de idiomas, y así lo hemos defendido muchas veces, pero no vamos a poner nunca un modelo lingüístico por delante, o sea, en contraposición a otro. Pero sí que quería dejar claro de dónde venimos y qué es lo que ha pasado con la anterior legislatura. ¿Qué les diría, por tanto, a aquellos padres y madres que están preocupados por si sus hijos puedan seguir estudiando en inglés el año que viene? Es decir, lo que se está diciendo es que se ha paralizado el PAI, y que se va a eliminar el PAI. Y lo que se ha hecho es una paralización, pero lógicamente para hacer lo que no se hizo en su momento. O sea, se puso el PAI como contraposición a otro modelo lingüístico, y ahora lo que nosotros estamos haciendo es ver, organizar ese modelo, ver qué es lo que queremos con él, qué es lo que necesitamos organizativamente, y entonces en eso estamos. Intentar crear otro tipo de debates son falsos y además que no son acordes a la realidad. Seguiremos sin duda hablando sobre el PAI durante los próximos días, pero quería también hablar con usted sobre otra polémica que ha habido esta semana, esa exposición del artista navarro Abel Azcona, que se ha expuesto en la Sala Conde Rodezno de Pamplona. Ha molestado bastante a los católicos de la comunidad de Navarra. Se están estudiando interponer querellas. Aquí en el Parlamento ya se posicionaron los grupos, ustedes defendieron la libertad de expresión. ¿Qué les parece también cómo ha ido actuando el alcalde de Pamplona en ese sentido? Bien, tengo que decir primero que es verdad que estamos ante dos aspectos sumamente complejos, es decir, entre lo que es la defensa de la libertad de expresión y el respeto a la libertad de culto. Pero dicho esto, sí que quiero poner en valor la actitud que ha tenido el alcalde Joseba Sirón, porque primero por su implicación personal que ha tenido para con este tema, intentando buscar un equilibrio entre lo que es, buscando ese clima de convivencia, y luego a la par intentando pues hablar con el artista para que realmente retire la muestra que es parte de las hostias consagradas. Eso es, para que retire esa parte. Lógicamente el artista legítimamente ha decidido no retirarla, pero bueno, en cualquier caso la actitud y el posicionamiento del alcalde en esa implicación personal nos parece correcta. Otra cosa bien cierta, y eso también tengo que decirlo, y es que desde Euskal Herria Bildu
no vamos a tomar ninguna decisión que ponga en cuestión ni la libertad de expresión artística, ni por supuesto vamos a censurar ninguna obra artística. Pero insisto en que esa implicación personal por parte del alcalde para buscar, digamos, esa convivencia y luego pedirle al artista que retire la pieza, que es la que ha generado pues los enfrentamientos, sí que nos parece correcta. Estamos hablando de una pieza, de una parte de la exposición en concreto, que según quienes han interpuesto esa querella o según la delegación del Gobierno, por ejemplo, podría incurrir incluso en un delito tipificado en el Código Penal sobre profanación religiosa. Bien, yo creo que están puestos ahí las denuncias. Bueno, esperaremos a ver qué es lo que salen de esas denuncias, cuál es la resolución judicial. Y yo también quiero decir que bueno, esa parte o esa pieza, desde luego no estaba comisionada cuando se pidió al ayuntamiento para realizar esta exposición. Bien cierto es, y eso además está ahí, que la exposición lo que planteaba era en términos sobre memoria histórica. Entonces, bueno, pues en principio las denuncias es verdad que están ahí, pero tendremos que esperar a la resolución judicial. Esta semana también ha tenido lugar la celebración, bueno, el Día contra la Violencia Machista, contra la violencia de género. Es un problema que sigue estando muy presente en nuestra sociedad, que parece que incluso, en vez de ir a menos, se mantiene o incluso va a más. Desde EH Bildu, ¿qué tipo de medidas contempláis o cómo afrontarnos a este problema de toda la sociedad? Mira, desde Euskal Herria Bildu siempre hemos dicho que hemos avanzado en lo que es una igualdad legislativa, pero lógicamente tenemos mucho camino, nos falta muchísimo para llegar a esa igualdad real. Frente a esto, bueno, nos tenemos que implicar absolutamente todos los agentes, es decir, desde políticos, políticas, los agentes sociales, agentes educativos, o sea, quiero decir, los jueces, quiero decir, todo el mundo tenemos que implicarnos y avanzar en la misma línea. Pero siempre hemos dicho que la base de todo es trabajar en la coeducación, una coeducación que además tiene que ser de manera transversal y bueno, donde ahí tengan que estar los verdaderos valores de la igualdad y de la libertad. Asun Fernández de Garayalde, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Son los primeros presupuestos del nuevo gobierno. Han entrado al Parlamento para comenzar con el trámite que se prolongará durante 2 meses. El Ejecutivo defiende las cuentas que ha presentado, que contempla un gasto de 3.500 millones de euros, 135 millones más que los últimos, y se muestra abierto a modificaciones. Al fin y al cabo, el proyecto de presupuestos es una hoja Excel, o sea, no es una cosa más, donde lo único que hay que hacer es cuadrar los ingresos con los gastos. 2016, el techo de gasto nos lo dice, no va a ser un año fácil en alegrías financieras y sin embargo será un año de trabajo intenso precisamente en superar esa situación. El trámite parlamentario de los presupuestos coincide en parte con la campaña electoral. El consejero de Hacienda espera que eso no sea un impedimento y cree que la parte fundamental del debate se desarrollará. Las elecciones acaban el 20 y el recorrido de los presupuestos todavía es más largo, o sea que me imagino que la parte más importante de cara a los presupuestos, que serán las enmiendas, van a estar ya, yo creo que libres del peso de la campaña electoral. La oposición critica la tardanza de las cuentas y que los partidos que sustentan al gobierno hayan tenido acceso al documento y el resto de grupos no. Nosotros somos parlamentarios que nos han elegido los ciudadanos y no teníamos esos presupuestos, con lo cual, bueno, yo creo que nunca se había hecho esto así de mal. Y el Gobierno no tuvo ni la deferencia de que cuando aprobó el anteproyecto de ley de presupuestos ni siquiera de colgarlo en la página web. El próximo martes la Mesa y Junta de Portavoces se reúne para acordar el calendario de tramitación de los presupuestos. La aprobación por parte de los 4 partidos que sujetan al Gobierno podría producirse a finales de enero. Una semana en la que el Parlamento de Navarra se ha sumado a las muestras de repulsa contra la violencia machista en el marco del Día Internacional contra la Violencia de Género celebrado este miércoles pasado. Así nos vamos. Gracias, como siempre, por su atención. Adiós.